En Job 42:5. Bendito sea Dios para siempre. Y me contesta con un amén cuando lo haya encontrado. Dios es bueno. ¿Qué sería su vida y mi vida sin nuestro Dios? ¿A dónde estaríamos en esta hora? Pero su amor y su misericordia. Job 42:5. Bendito sea Dios para siempre. Abra su corazón, abra su mente, déle espacio a la palabra para que la palabra sea hablándonos a nuestra vida. Todo lo tenemos, mis amados hermanos. Job 42:5. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Yo también digo amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ayúdeme a orar, amados hermanos, para que Dios sea hablando a nuestra vida. Padre, aquí estamos delante de tu presencia en esta hora, Dios amado, dándote honra, gloria, adoración y alabanza, porque sé que tú eres bueno, fiel y verdadero, y para siempre es tu misericordia. Hemos leído tu palabra, Dios mío. Mi corazón está dispuesto, mi corazón está abierto, Padre, para que seas tú hablándome. Yo te pido que prepare el corazón de este pueblo, de tu iglesia, Dios mío, que seas tú mostrándote, revelándote, Padre, hablando conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Dios del cielo. Te pido, Padre, que seas tú limpiando la atmósfera, seas tú sujetando, reprendiendo todo aquello que se opone, Padre, a que tu palabra, Dios mío, se mueva con poder y gloria en esta maravillosa hora. Padre, yo te pido que mientras yo predico, Padre, extiende tu brazo de justicia a milagro, a prodigio, convence, redarguye, revélate ahí, Dios mío, habla, Dios mío. Tú conoces nuestra condición, tú sabes lo que necesitamos, y yo sé, Dios mío, que tú no estás exento de nada, Dios mío, y es por eso que tú traes esta palabra. Yo sé que estás aquí, Espíritu Santo de Dios. Yo sé que estás aquí. Yo te ruego que te muevas de una manera sobrenatural, porque tu palabra dice que los yugos se rompen a causa de la unción. Abre nuestros ojos, Dios mío, nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra y lo que tú tienes para nuestra vida, Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Dios amado. Recibe honra, gloria, adoración y alabanza, porque tuya es, Dios amado. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El tema de esta maravillosa hora es lo que necesitamos como iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Jesús. Como podemos ver aquí en Job 42:5, vemos la historia de un hombre, mi amado hermano, que había tenido muchas experiencias, que había tenido muchas luchas, muchas pruebas para que él pudiese llegar hasta ese nivel espiritual, de poderse darse cuenta de la grandeza y lo maravilloso que era el Dios el cual él estaba guardándose, él estaba sirviendo al Dios que él le presentaba sacrificio y ofrenda continuamente. Alabado sea Jesús. Podemos ver en esta historia que este hombre sufrió, este hombre padeció, este hombre tuvo muchas aflicciones, como muchas veces usted y yo pasamos por procesos, por momentos muy difíciles, mis amados hermanos, cuando muchas veces no hemos entendido el por qué está pasando la situación el cual usted y yo nos encontramos. Pero hoy vamos a entender y aprender qué es lo que necesita la iglesia de nuestro Dios, porque eso usted y a mí nos va a llevar a conocer al Dios Todopoderoso. Alabado sea Jesucristo, porque yo vengo a hablarle de ese Dios que quiere revelarse a nuestra vida. No es solamente un Dios de oídas, sino un Dios que nosotros podamos ver, podamos reconocerle y saber quién es que sostiene el pueblo de Dios. Porque muchas veces, mis amados hermanos, usted puede ver que muchas personas dicen: yo sé quién es Dios. Comienzan y usted dice: yo he oído de ese Dios. Pero Dios no quiere que usted y yo seamos de esos que hemos de oír, hemos escuchado a nuestro Dios. Y el mismo Dios, por eso en esta maravillosa hora nos trae esta palabra, para hacernos ver y entender, comprender conforme a su palabra, conforme a la historia de Job, todo lo que este hombre tuvo que pasar para poder llegar al capítulo 42:5 y poder decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así muchas veces usted y yo tendremos que pasar angustias, aflicciones, tempestades para poder saber quién es el Dios que está peleando por usted y por mí.
Porque si no es así, no vamos a poder decir, ahora veo cuál es el Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios para siempre, porque dice, respondió Job a Jehová, dice el 42:1. Y dice, yo conozco que todo lo puedes. Ahí podemos ver un hombre, mi amado hermano, que ha reconocido quién es el Dios el cual se adora y se alaba. Alabado sea Jesucristo, porque Él dice, yo conozco que todo lo puede. Lo mismo es usted y yo. Por eso cuando pasamos la prueba, la lucha, la adversidad, que muchas veces es más fuerte que usted y yo, y vemos que estamos del otro lado y empezamos a decir, ese es el Dios Todopoderoso, ese es el Dios que abrió el mar rojo, es el Dios que me ayudó a pasar esta lucha. Cuando ya no podía, Él llegó ahí, me fortaleció y me ayudó para seguir caminando. ¿Por qué le digo esto? Porque este hombre dice, yo conozco que todo lo puedes. ¿En qué circunstancias usted y yo nos podemos dar cuenta que Dios todo lo puede? Cuando usted y yo ya no podemos hacer nada. Cuando sus fuerzas y mis fuerzas se acaban. Ahí es donde nos damos cuenta cuál es el Dios que nos sostiene, cuál es el Dios que va diciendo, yo estoy contigo, yo estoy ahí para ayudarte, para guardarte. Pero si no es en medio de la prueba, la adversidad, usted y yo difícilmente podremos decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque es cuando estamos del otro lado y hemos pasado la adversidad que podemos decir, hay un Dios que vive y reina por los siglos y es soberano, y no hay otro Dios como el Dios que usted y yo adoramos en esta casa. Pero es necesario que Dios se revele en nuestra vida. Y si tú no habías entendido y comprendido el proceso que había estado pasando, es porque Dios quiere mostrarse, quiere revelarse y quiere que tú conozcas como Job pudo conocer y decir, yo conozco que todo lo puedes. Porque la Biblia nos afirma que uno de los atributos de nuestro Dios es su omnipotencia. Y eso significa que Él todo lo puede, que Él es Dios soberano, Dios grande, Dios creador, y que sobre Él no hay nada que pueda resistirse. Pero la iglesia tiene que conocer ese Dios, y esto Dios lo utiliza para decirte, yo soy el que te sostuve, y esa prueba, esa lucha no te va a detener y podrás seguir caminando. Pero Dios quiere mostrarse a usted y a mí, y por eso esa prueba, esa lucha que ha llegado a tu vida, es para que podamos decir lo que dijo Job y decir, ahora mis ojos te ven. Porque usted habrá visto el poder de Dios en su vida. Porque muchas veces, mis amados hermanos, la adversidad y la tempestad está tan grande que nosotros nos sentimos hundidos, nos sentimos perdidos. Pero lo maravilloso de nuestro Dios, que Él hasta el día de hoy no ha perdido una batalla. Y es por eso que en esta maravillosa hora Dios quiere que usted y yo entendamos que no solamente basta oír de nuestro Dios, es necesario conocerlo, es necesario verlo, para cuando estés en medio de la prueba y la lucha, sepamos cuál es el Dios el cual tiene la iglesia de estos últimos tiempos. No es cualquier Dios, mis amados hermanos, tenemos un Dios grande. En otras palabras, estamos en la roca firme, y de esa roca nadie nos puede derribar. Porque usted ha visto muchas personas que han estado dentro de la iglesia y se han ido porque no han logrado ver lo que Job pudo ver. El Dios que todo lo puede. Para que en el momento que estemos en medio de una prueba y de una adversidad, sepamos que este Dios todo lo puede. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos y revelarnos en esta hora. En español, la prueba no te puede derribar, la prueba no te puede detener. El desánimo, la lucha que estás llevando no es más fuerte ni más grande que el Dios todopoderoso que tenemos. Para que usted pueda entender que así como Job dijo, yo sé que todo lo puedes. Para Él no hay nada imposible, mi amado hermano. Entonces lo que usted y yo estamos pasando es para que podamos decir como dijo Job, yo escuchaba de un Dios que sanaba, yo escuchaba de un Dios que daba fuerza, yo escuchaba de ese Dios que peleaba la batalla juntamente con su iglesia, pero ahora lo puedo ver, lo puedo vivir en mi propia vida, que Él pelea porque Él es fiel y verdadero. Job podía haber escuchado muchas veces, porque la historia de Job ya habían pasado el mar rojo, ya había hecho
milagros, prodigios nuestro Dios. Y estaban las historias. Pero que cuando Él comenzó a vivirlo, que cuando Él se pudo dar cuenta que se le fue quitado todo, se le fue removido todo, y no quedó sin nada, solamente le dejó el enemigo su alma. Ahí es donde Él se pudo dar cuenta que no pudo pasar a más, que tenía un límite, así como usted y a mí nos ha pasado. Muchas veces hemos llegado hasta el piso, hasta el suelo, donde ya no podemos más, pero el enemigo no le puede dar el tiro de gracia, como decimos, porque tiene un límite. Lo mismo es usted y yo. Hemos pasado momentos que ya no damos más, pero el enemigo no puede llevarlo a tirarlo hasta afuera, porque es ahí donde Dios comienza a obrar, comienza a pelear, y usted empezará a decir: Dios peleó por mí, y es por eso que estamos aquí. Y podemos decir, como dijo Samuel: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y podemos seguir diciendo: lo habíamos oído cuando estábamos allá en el mundo, cuando llegamos a la casa de Dios, que sanaba, que restauraba, que obraba en la vida del hombre. Pero ahora mis ojos lo ven, porque me ha sanado, me ha restaurado, me ha santificado, me ha purificado. Ahora podemos decir: mis ojos lo ven, porque usted puede verse usted mismo. No tiene que ver a nadie más. Mírese usted a dónde estaba cuando llegamos y dónde estamos hoy. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios en su vida? Pero eso es lo que quiere, que la iglesia tenga una convicción clara y sepa cuál es el Dios que todo lo puede. Si te ayudó antes, te va a ayudar después, porque a Él no se le han acabado los recursos. Y si te escuchó antes, te va a seguir escuchando, porque ese es el Dios el cual tiene a la iglesia. Pero muchas veces lo que quiere el enemigo es turbarnos, es meternos miedo, dudas, y dejar de ver que nuestro Dios todo lo puede. Pero esta palabra es para que usted se la meta dentro de su corazón y salgamos diciendo de este lugar: yo había escuchado de ese Dios, pero ahora la palabra me ha hecho ver lo grande y maravilloso que es en mi vida. Todo lo que ha hecho, cómo me ha podido ayudar. Quizás yo no me había dado cuenta, pero esta palabra, esta historia me hace ver que Él todo lo puede. Y como Él todo lo puede, es por eso que yo puedo estar aquí adorando y exaltando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. ¿Quién es el que ha empezado a ver a Dios y no solamente ha oído hablar de Él? Porque tenemos que llevar a ver, mis amados hermanos, nuestra propia vida, quiénes son los que lo han podido empezar a ver y no se han quedado con el que sana, con el que restaura, con el que salva. Porque muchas veces, mis amados hermanos, hay muchas personas dentro de las congregaciones que dudan del Dios que tenemos. Y escuchan decir aquel: yo tengo un Dios que me sanó, que hizo un milagro, que se reveló a mi vida, me cambió, me transformó, y creen que es una historia, creen que es falsedad. ¿Por qué? Porque están solamente con el oído, ha oído y no lo ha podido experimentar. Y es por eso que esta palabra nos va a llevar a ver quiénes son los que han empezado a ver el poder de Dios. Y no solamente están con el que escucha, porque muchas veces escuchamos los testimonios y creemos que son inventos, porque no los hemos podido experimentar. Y es normal que pase eso, pero lo que no es normal es que tú, después de esta maravillosa hora, sigas creyendo y viendo lo mismo, porque esta palabra te va a llevar a verte profundamente lo poderoso y el grande, el Dios que tú tienes. Alabado sea Jesús, y lo que ha hecho en nuestra vida. Bendito sea Dios para siempre. Dice el 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí podemos ver, mis amados hermanos, alguien que ha empezado a ver cuál es el Dios el cual puede empezar a ver al Dios Todopoderoso. Dice: yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Por qué le digo eso? Porque muchas veces Dios ha venido a hablar a mi vida, a su vida, cuando usted ni siquiera no ha dicho nada, simplemente lo pensó, y viene la palabra y le confronta, viene la palabra y le da fuerza, viene la palabra y lo sana, viene la palabra y le dice: corrígete eso, porque eso no me agrada.
O muchas veces, mis amados hermanos, usted viene con poca fuerza y dice a alguien: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y viene la inyección de la palabra y le da fuerzas nuevas, porque Dios todo lo escudriña y no hay pensamiento que se esconda de Él. Y dice: yo conozco que todo lo puedes. Ahí usted comienza un punto de partida en su vida y en mi vida, cuando usted comienza a determinar y a separar y a entender la grandeza de nuestro Dios. Porque usted comienza a ver que para Él no hay nada imposible. Ese es aquel que ha empezado a ver a Dios y no solamente escuchar. Que cuando está enfermo: no, yo no me tomo esa pastilla, oraré y Dios me sanará. Yo primero, la última opción será ir al hospital, pero primero derramaré mi alma y me entregaré a mi Dios, porque yo sé que Él sanará lo que me está pasando. Porque ese es el que ha entendido y comprendido cuál es el Dios que tenemos. Lo del mundo tiene que ser la segunda opción, no la primera. Pero nosotros corremos a la primera y dejamos a Dios de segundo. Pero es porque no hemos conocido al Dios que tenemos. Pero en esta maravillosa hora, la palabra quiere llevarnos a ver profundamente y darnos a entender que debemos ver a nuestro Dios en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la adversidad. Él todo lo puede, bendito sea Dios para siempre. Ese es el Dios el cual tiene la iglesia de Jesucristo, mis amados hermanos. Pero en esta maravillosa hora, por eso el tema es lo que necesita la iglesia. ¿Y qué es lo que necesita la iglesia? Empezar a ver a nuestro Dios. Bendito sea Dios para siempre. Empezar a conocerlo, empezar a darle lugar a la palabra para que comience a revelarse a nuestras vidas, porque es necesario que la palabra de Dios se nos revele. Porque usted ha visto, ha escuchado historias que dice: se me reveló un ángel, tuve una visión, pero termina fuera de la voluntad de nuestro Dios. Y es por eso que debe revelarse Dios en la palabra, donde no hay error, donde no hay aquello que lo va a apartar de hacer lo que a Dios le agrada. Porque muchas personas, le digo, han hecho secta, han hecho cualquier cantidad de cosas, porque se han dejado llevar por una revelación. Y no estoy hablando de esa revelación de nuestra vida, estoy hablando de la palabra de nuestro Dios. Que cuando Dios comience a hablarnos, comience a corregirnos, podamos vernos dentro de nosotros. De esa revelación, que cuando empecemos a ver lo que Dios quiere y puede hacer con su vida, podamos entender y comprender. Porque Job todavía no había podido entender y comprender. Y por eso más atrás viene Dios, le dice: que tú puedes hacer, tirar la red y sacarle, ¿verdad? Le hizo ver que en nuestra humanidad nosotros nada podemos hacer, nada somos. Eso le llevó a ver a Job, que el Dios el cual teníamos, que Él había estado desde el principio. Cuando le dijo: ¿dónde estabas tú cuando empecé a separar las aguas de la tierra? ¿A dónde estabas? ¿A dónde estábamos nosotros en ese entonces? No existíamos. Pero por eso la palabra nos quiere llevar a ver la grandeza y el poder de nuestro Dios. Y la iglesia necesita conocer a nuestro Dios. La iglesia necesita tener la revelación de nuestro Dios, porque en estos tiempos que estamos viviendo, si usted y yo no conocemos a nuestro Dios, cualquier viento de doctrina nos lleva, cualquier lucha, cualquier prueba nos aparta y nos quita las convicciones, las cuales la iglesia necesita tener para poder seguir caminando y haciendo la voluntad de nuestro Dios. Porque si no conocemos al Dios que todo lo puede, cuando no tengamos nada en la nevera, lo primero que vamos a hacer es pensar en ir a asaltar un banco o a quitarle y hacer cualquier cosa, mi amado hermano. Pero cuando sabemos que tenemos un Dios creador que suple y provee lo que necesitamos, nosotros lo que hacemos es: el enemigo me quitó mi trabajo, el enemigo me quitó mi cosa, mañana proclamo una semana de ayuno y quiere, le meto una mano y llévesela provocando al diablo, porque lo que quiere es amedrentarnos y ponernos a correr. Pero bendito sea Dios para siempre, mi amado hermano, que en esta hora empezaremos a conocer cuál es el Dios que tiene la iglesia, y que no estamos obsoletos y que no estamos solos, que tenemos un Dios grande y poderoso, que debemos conocerlo para cuando tengamos la prueba y la lucha, digamos como Job: había escuchado de ese Dios, pero ahora mis ojos lo ven. Y esa lucha y esa prueba la necesita usted y la necesito yo. Jeremías 22, 17. Bendito sea Dios. Jeremías 22, 17.
Bendito sea Dios. Gloria sea a Dios. Vamos a leer Juan 17:3. Bendito sea Dios. Gloria sea a Dios para siempre. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Podemos ver, mis amados hermanos, por qué es que la iglesia necesita conocer a nuestro Dios. Porque cuando hablamos de conocer a nuestro Dios, hablamos de cosas eternas. Porque aquí puede ver usted en el Evangelio de Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. La iglesia es necesario que tenga claro cuál es el Dios el cual servimos. Bendito sea Dios para siempre, porque hablamos de cosas las cuales usted y yo son las que estamos adelantando y por las cuales estamos cultivando nuestras almas en esta maravillosa hora. Y por eso es que la iglesia lo necesita. Porque la iglesia necesita conocer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice, y esta es la vida eterna. No basta solamente con estar en la casa de nuestro Dios. No basta solamente aplaudir, cantar. No, necesitamos conocer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles es lo único que a usted y nos sostiene en el propósito de nuestro Dios. Porque muchas de las personas, por eso cuando comienzan a sacudirnos, mi amado hermano, el que no conocer a nuestro Dios, nos llenamos de miedo, de duda, de incredulidad. Bendito sea Dios para siempre. Pero cuando usted sabe que tiene un Dios grande, un Dios poderoso. ¿Y por qué le digo esto, mi amado hermano? Porque podemos ver que, amados hermanos, en el recorrido de los discípulos, bendito sea Dios para siempre, vimos hombres que hicieron, que cuando Jesús hacía milagros, hacía prodigios, los 12 discípulos andaban constantemente con el maestro. Así usted y yo muchas veces podemos estar en la casa de Dios continuamente, alabado sea Jesucristo, sin conocer al Dios verdadero. ¿Por qué le digo esto? Porque los discípulos no habían entendido y comprendido la grandeza del maestro, el cual andaba con ellos. Así muchas veces usted y yo no hemos comprendido a perfección, a cabalidad, el Dios y lo que ese Dios puede hacer con nosotros. Porque cuando ya no estamos llenos de miedo, cuando Dios comienza a llamarnos, Dios comienza a inquietarnos, Dios comienza a exigirnos y a demandarnos ciertas situaciones, usted y yo empezamos a vernos a nosotros y dejamos de ver a nuestro Dios, y entonces empezamos a menguar, empezamos a retroceder y a dejar de hacer lo que a Dios le agrada. Y es por eso que es necesario, bendito sea Dios para siempre, entender que necesitamos conocer a un único Dios verdadero, y a Jesucristo, para poder llevar a cabo la obra que se nos ha sido encomendada, la labor que Dios nos ha entregado. Hay que conocer a nuestro Dios. Sí, porque estamos en medio de personas que, le digo, hacen milagros, hacen prodigios Dios a través de su vida, pero podemos estar como los discípulos sin entender y comprender lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos quiere entregar, el llamado que Dios nos está haciendo. Pero si usted y yo comenzamos a ver a ese Dios, cuando estemos en medio del desánimo, mi amado hermano, en vez de nosotros darnos lugar y darle lugar al desánimo, hacemos lo opuesto. Que te me levantaste, yo me levantaré más, me fortaleceré más, porque yo en mis propias fuerzas no puedo, pero si me determino a hacerlo conforme a lo que Dios quiere, mi amado hermano, no habrá diablo ni demonio que pueda detenerlo, ningún brujo, ningún santero, ningún hechicero, porque esas son las personas las cuales tienen amedrentada a la iglesia, y la iglesia ha dejado de ver a nuestro Dios y se ha quedado. Yo oía que había un avivamiento, yo oía que era usado aquel hombre, pero nosotros no nos disponemos a ver a ese Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque no le damos lugar a la palabra. Pero en esta maravillosa hora la palabra quiere darnos a entender que Dios quiere revelarse, Dios quiere mostrarse a nuestra vida. Porque si Dios no se revela, usted y yo no podremos entender y comprender, y ya lo vamos a ver conforme a la palabra, porque Dios nos dejó
escondido de los sabios y entendidos, y se lo reveló a los niños. ¿Y quiénes son esos? Somos usted, somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos, no sabíamos nada de la palabra cuando llegamos aquí, pero Dios vino y empezó a revelarse, empezó a mostrarnos su poder, su grandeza, su amor, su misericordia hacia con nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos llevó a reconocer que si no venía Él a nuestra vida, nosotros estuviéramos perdidos. Pero es necesario que la iglesia conozca al único Dios y verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste, dice la palabra de nuestro Dios. Porque necesitamos como iglesia conocer a Dios. Porque en este caminar tenemos mucha lucha, mucha adversidad, mucha prueba, que nos superarán muchas veces en nuestras fuerzas. En nuestra propia humanidad no podremos vencerlas, pero sí con la ayuda de nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere darnos a entender en esta maravillosa hora. Que lo que estamos pasando es para llevarnos a ver lo que vio Job y poder decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo sé que hay unos cuantos aquí que han podido experimentar y ver la mano de Dios, que en los momentos más difíciles, en los momentos de angustia, pudieron ver el poder y lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Regalen la ofrenda del Padre. Y como no hay nada imposible para Él, Él quiere hacerlo el día de hoy. Porque estamos hablando de un Dios que para Él no hay nada imposible. Un Dios que todo lo puede. Porque usted vio en Job, dice: conozco que tú todo lo puedes. Y ese es el Dios que estamos hablando y predicando en esta maravillosa hora. Que si tú no lo has conocido hoy en esta maravillosa hora como Él, para Él no hay nada imposible. Él quiere hacerlo hoy contigo en esta maravillosa hora. Si nosotros le damos lugar a la palabra de nuestro Dios, Él se revelará y usted podrá entender y comprender lo que los discípulos no habían entendido hasta que vino la palabra de nuestro Dios y vino y sus ojos fueron abiertos y en su entendimiento ellos pudieron comprender y entender lo que Dios quería hacer con su vida. Vayamos a Mateo 11:25. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Y que dice Juan 3:17: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y verdadero, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Y aquí vemos en Mateo lo que Dios dice: nadie sino aquel a quien el Hijo quiere revelar. Y Dios quiere revelarse a su vida y a mi vida en esta maravillosa hora. Y es por eso que en su soberanía Él está diciendo que Él quiere revelarse a usted y a mí, para que empecemos a ver su grandeza, su poder, su majestad. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque vamos a ir viendo más adelante por qué Él quiere revelarse a su vida y a mi vida. Porque Él sabe, y como dice, no hay ningún pensamiento que se esconda de Él. Como Él es el Dios del futuro, Él sabe por qué está trayendo esta palabra, para que usted conozca y sepa cuál es el Dios que nos tiene en este lugar, porque Él sabe la lucha y la adversidad que vendrá a su vida, y usted necesitará saber que el Dios que todo lo puede es el que pelea por la iglesia de Jesucristo. Porque habrá momentos que usted tendrá que agarrarse y saber cuál es el Dios que tiene. Porque si usted no reconoce y no puede ver al Dios que el cual le adora y le sirve, va a dar 2 pasos para atrás.
Porque lo único que nos sostiene a nosotros es la confianza, la convicción de que Dios peleará por nosotros y que tenemos una victoria asegurada. Si usted y yo no reconocemos una cosa como esa, fácilmente terminamos dando 2 pasos para atrás. Y si Dios le ha entregado algo, fácilmente usted y yo lo soltamos. Pero si conocemos al Dios Todopoderoso, sabremos que Él estará de nuestro lado. Y si Dios está con usted, siempre será mayoría. Si se levante todo el infierno, todos sus demonios, todos los brujos, si Dios está con usted, no hay nada ni nadie que pueda pararlo, que pueda detenerlo. Quizás le quite todo, quizás tenga que llorar, quizás tenga que sufrir, pero si Dios está con usted, hay una victoria asegurada. Quizás le quiten hasta la vida, pero vamos para el cielo. Vamos para el cielo si Dios está con nosotros. Y quizás nos toque vivirlo, quizás no, pero necesitamos saber el Dios el cual tenemos para poder resistir los embates que el enemigo va a traer contra su vida. Porque eso sucede en el momento que usted y yo determinamos servirle a Dios. Porque si estamos tranquilitos ahí, no tiene nada de qué preocuparse. Pero aquí hay personas que han empezado a ser inquietadas por Dios y por lo tanto necesitan saber el Dios que les está llamando, el Dios que les va a sostener, porque Él todo lo puede. Grábese esa palabra en su corazón, porque la va a necesitar en el momento que usted menos piense. Yo tengo un Dios que me levantará, yo tengo un Dios que me restaurará y me dará la victoria. Tendrá que decirlo y tendrá que esperar y confiar en Él. Porque dice la Biblia que nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo sino el Padre. Y aquel el que el Hijo quiere revelarse. Y es lo que Dios quiere hacer en esta maravillosa hora. Quiere revelarse a nuestra vida. Quiere saber, darnos a entender y que comprendamos que Él está en medio de su pueblo. Él está en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Y que si no lo había entendido en esta maravillosa hora, usted empezará a entender lo que Dios quiere hacer y para qué lo ha llamado. Y qué es lo que usted tendrá que hacer en los momentos difíciles. Agarrarse de Dios. Confiar en Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y usted podrá decir cada vez, como podía decir Job, de oídas había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Ahora mis ojos lo ven. Lo ven porque me ha sacado de ahí, donde estaba postrado en una cama, donde yo no podía hablar, donde yo no podía levantar las manos. Él me libertó, Él me rompió mi cadena y ahora yo puedo decir, Él vive, Él reina, exaltarle y glorificarle, alabado sea Dios. Pero esos procesos los cuales pasamos los necesitamos en nuestra vida para conocer a nuestro Dios. Porque cuando hablamos de conocer a Dios hablamos de cosas muy importantes y muy trascendentales. No hablamos de cosas ligeras, no hablamos de cualquier cosa. Porque como leímos en Juan 17, esta es la vida eterna. En otras palabras, lo único que nos va a sostener conocer a nuestro Dios. Porque nuestras convicciones y nuestra fe será inquebrantable. Porque la iglesia, amados hermanos, necesita tener una fe firme, una fe que no esté menguando continuamente. Porque nosotros si menguamos, mis amados hermanos, nunca va a ser cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. Porque Dios querrá hacer algo con nosotros, pero nosotros bajamos nuevamente y estamos en un sube y baja y nunca podremos despegar y hacer lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y será difícil ese día que nos presentemos delante de Dios y nos pregunten, mira lo que yo quise hacer contigo, pero tú no quisiste que yo lo hiciera. Todas estas almas iban a ser salvadas por aquella palabra que yo puse en tu boca, pero tú no quisiste hacerlo por miedo, por no conocer al Dios el cual tenemos. Pero hoy en esta mañana lo que Dios quiere es darnos a entender y ver el Dios poderoso el cual tiene la iglesia de Jesucristo. Porque no servimos a cualquier Dios, mis amados hermanos. Y Él quiere revelarse a nuestra vida en esta hora. Él quiere meternos en nuestro corazón y que empecemos a ver su poder, su grandeza, su majestad. Que nada ni nadie nos haga dudar el Dios el cual tiene la iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Porque podemos ver a Job, mi amado hermano, que en el momento que él dijo, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven, él no había recibido todo lo que Dios tenía para él. Lo dijo, esa palabra la dijo antes. Muchas veces usted y yo tendremos que decir, ya Dios lo hizo y todavía no lo hemos visto con nuestros ojos. Porque vemos más adelante en el mismo del 42, ya Job dice que se le fue multiplicado 2 veces lo que él tenía. Pero antes de que él fuera a recibir
todo lo que Dios le tenía, ya le había conocido al Dios Todopoderoso, porque hasta ahí lo había ayudado Dios, como hasta aquí nos ha ayudado a usted y a mí, y de hoy en adelante podremos decir, lo había escuchado, pero ahora mis ojos pueden ver lo que Dios ha hecho conmigo, y por eso le seguiré adorando, le seguiré sirviendo, y me dispondré más para hacer su voluntad, y no habrá nada ni nadie que pueda hacerme dudar de lo que Dios quiere hacer conmigo. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios se ha revelado a nosotros en esta maravillosa hora. Dice el 16, Juan 16, 25. Juan 16, 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Los discípulos ahí responden casi igual como pudo responder Job, y dijo, no hay ningún pensamiento que se esconda de ti. Ahí podemos ver que los discípulos pudieron ver que Jesús todo lo sabía. Entonces, mi amado hermano, Él sabe la lucha, la prueba y la adversidad que tú has pasado. Él conoce tu necesidad. Él conoce lo que tú necesitas en determinado momento y cuál es la palabra. Y es por eso que muchas veces tú dices, pero ¿quién le contó? ¿Quién le dijo? Es el mismísimo Dios, el cual lo sabe todo, el que viene y nos habla y nos redarguye y nos da esa palabra de aliento, esa palabra de fuerza, porque dice, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué tienes miedo? Entonces por eso llega esa palabra y te lleva y te hace ver que no puedes seguir con ese miedo, y debes de entender que tú tienes a un Padre el cual tú le puedes rogar. Si tú has creído y has confiado en Jesucristo, aquí podemos ver que estos dijeron, le dijo, ya no te hablaré más en alegoría, y no digo, dice, que le rogaré al Padre. No, dice, como en otras palabras, ya ustedes pueden orar y clamarle a Dios. Y Él va a responder, porque ustedes han creído que yo he salido de Dios. Y ellos pudieron entender lo que Jesús le había dicho. Como usted podrá entender en esta hora que tenemos a un Dios al cual podemos clamarle y pedirle misericordia, que nos ayude en los momentos de angustia, en los momentos de debilidad. Porque hasta aquí los discípulos no habían entendido. Jesús les hablaba cualquier tipo de cosa y tenía que explicarles a profundidad, bendito sea Dios para siempre. Y habían sido hombres y hombres los cuales había enviado, y ellos habían hecho milagros, prodigios, habían echado fuera demonios, habían hecho infinidad de cosas, pero no habían comprendido la grandeza y el poder del Dios cual tenía. ¿Y cuál es la grandeza y el poder? Porque la iglesia tiene una arma que no tiene nadie, y es la oración, la cual mueve cualquier tipo de fortaleza, derriba, mueve todo tipo de obstáculo, adversidad. Bendito sea Dios para siempre. Ellos no habían entendido lo que el velo se había roto de arriba hacia abajo. Ellos no sabían que tenían una entrada para poder clamar y pedir a nuestro Dios. Así hay mucha gente que no ha entendido lo que Dios nos ha entregado y la oportunidad que tenemos desde el momento que aceptamos en Jesús. Y no llegamos a tocar el corazón de nuestro Dios, y es por eso que seguimos en la misma condición muchas veces. Bendito sea Dios para siempre. Pero aquí podemos ver que estos hombres pudieron entender. No sé si usted puede entender lo que Dios le ha querido hablar en esta hora. Alegorías significa verdad espiritual profundas, más allá del sentido literal. Significa verdades profundas, más allá de lo literal. En otras palabras, mostrándonos
les quería mostrar. Ellos podrían ver las verdades en las cuales muchas veces nuestra propia naturaleza y nuestros propios ojos no pueden ver, pero sí en el ámbito espiritual saber el poder que hay cuando usted y yo nos arrodillamos y nos postramos delante de nuestro Dios, que cuando usted y yo nos humillamos delante de nuestro Dios, no hay nada ni nada que pueda detener esa oración que va hacia el cielo, y su respuesta y su victoria estará asegurada. Quizás tendrá que seguir con la misma proceso, pero tiene una victoria asegurada en el momento que usted y yo nos humillamos y entendemos verdades, dice, espirituales profundas, algo que no está a nuestra propia vista, no lo podemos percibir naturalmente, tiene que ser revelado de parte de nuestro Dios. Porque dice el 31, Jesús le respondió: ahora creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué necesitamos esas verdades profundas? Porque una vez entendiendo esas verdades profundas, por eso dice, ahora creéis. Cuando ellos pudieron ver lo que podían ellos hacer en el momento de adversidad. Y Jesús les advirtió después, en el mundo tendréis aflicción. Y le dijo, estas cosas os he dicho antes. Les mostró, les dijo qué hacer antes, para que cuando estuvieran en medio de la aflicción, en medio de la angustia, ellos saber qué hacer. Así usted y yo en esta maravillosa hora, saber qué hacer en su momento de prueba, en su momento de lucha. Tenemos la puerta abierta, el cual usted y yo podemos postrarnos delante de nuestro Dios y pedirle que siga peleando, que siga fortaleciendo, que siga dándonos la victoria. Alabado sea Jesucristo. Es lo que Dios quiere revelarse a nuestras vidas en esta maravillosa hora, el cual no estamos solos, que Él pelea por nosotros y es el Dios que todo lo puede. Y poder decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La iglesia necesita ver el Dios el cual tiene. La iglesia necesita ver el poder de nuestro Dios y que para Él no hay nada imposible. Porque vemos en el libro de Jeremías, dice, y Jeremías habla y expresa y dice, habrá algo imposible para Dios. Y Jehová le responde más adelante, le dice, no hay nada imposible para mí. A ese es el Dios el cual usted y yo servimos en esta casa. El Dios que no tiene ningún imposible, el Dios que no hay ninguna prueba, no hay ningún mar rojo, no hay ningún Jordán, no hay ningún filisteo, no hay ningún diablo, no hay ningún demonio que pueda detenerlo. Porque ellos también están sujetos al Dios soberano. Por lo tanto, usted y yo tenemos una victoria asegurada. Y empecemos a ver a nuestro Dios como lo que Él es, el único Dios y verdadero. Porque hablamos de cosas eternas, mis amados hermanos. En otras palabras, usted y yo no podemos ver la grandeza de nuestro Dios, no podemos llegar hacia la meta final. Nos quedaremos en el camino porque la duda, la incredulidad, el miedo nos pondrá el obstáculo, el cual no nos permitirá entrar hacia el trono de gracia de nuestro Dios. Porque la iglesia cuando tiene miedo retrocede, la iglesia cuando tiene miedo deja de hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero en esta maravillosa hora podemos ver en la historia de Job, un hombre que sufrió y padeció muchísimas cosas, pero Dios no lo dejó. Y la victoria fue para Job. Lo mismo será para usted y para mí. La victoria será nuestra si empezamos a ver a nuestro Dios, si empezamos a confiar y a creer lo que Dios quiere hacer y puede hacer por nuestra vida. Porque la iglesia, Dios la está llamando para algo maravilloso. La iglesia necesita entender que el Dios el cual tenemos. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¡Aleluya! Jesucristo ya venció. Amén. Y Él es el poder. Y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Por lo tanto, usted y yo debemos seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios y escuchar el llamado que Dios nos está haciendo, sin importar lo que vaya a pasar. Pero veamos a nuestro Dios. Y si lo vemos, no habrá nadie que podrá detenerlo. Porque la iglesia no está sola. Alabado sea Cristo Jesús de Nazaret. En otras palabras, lo que Jesús les enseña y espera, les enseñará
y empezará a hablar con ellos, será cosas las cuales ellos podrán entender de ahora en adelante. Podrás entender lo que Dios te está hablando y mostrando a través de su palabra, porque lo necesitamos como iglesia. Necesitamos como iglesia entender y comprender lo que Dios nos está hablando. Y es por eso que en esta maravillosa hora, como no hay nada imposible para el Dios que tenemos, Él quiere revelarse. Él quiere darnos con claridad lo que Él nos está hablando y hacia dónde nos quiere llevar como iglesia en esta maravillosa hora. Porque eso es lo que significa, en otras palabras, alegoría. Que podremos entender y comprender lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y que en el momento de angustia y aflicción, vuelvo y lo repito, Él estará con usted y estará conmigo, para que no tengamos miedo y veamos a nuestro Dios. Había escuchado de un Dios que ayudaba en medio de la prueba, en medio de la lucha. Ahora llévense su corazón, que Él todo lo puede, y Él estará con usted y conmigo en esta prueba, en esa lucha, en esa adversidad. Alabado sea Jesucristo. Y lo necesitamos como iglesia, saber el Dios el cual tenemos. Y hoy es un buen día, el cual Dios ha elegido para que usted y yo sepamos la grandeza de nuestro Dios y lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros y lo que ha hecho. Y empecemos a verle, así como Job pudo verlo. Póngase sobre sus pies para darle gracias a Dios por su palabra en esta maravillosa